nombre es Javier Mejía y me toca explicarles lo que es la introducción al fascinante mundo de los relojes. Como introducción tenemos que cabe destacar que para analizar la moda un factor importante es el tiempo. Para poder ser tangible, se vale de la herramienta fundamental que es el reloj. Los artesanos del tiempo. Partiendo de los artesanos del tiempo, hablemos de que muy pocas personas, al echar una mirada meticulosa o rápida para leer la hora en su reloj, se preguntan qué maravillas de la mecánica y recientemente de la electrónica se esconden en él. Bueno, les vamos a explicar que había personas desde tiempos inmemoriales que quisieron medir el tiempo. Estos artesanos fueron unas personas muy detallistas e inteligentes. En un análisis partiendo de la observación de la naturaleza del comportamiento del consumidor, el hombre ha recorrido un largo camino a nivel de investigación, de arte y de tecnología, hasta alcanzar los más sofisticados mecanismos de medición del tiempo. La importancia a que esto se refiere en una reflexión es que muy pocas personas lo analizamos y lo reflexionamos qué importancia nos genera a nosotros el tener un reloj. Los relojes no cobraron tanta importancia sino hasta el siglo XIX, pero en los siglos XIV, entre los siglos XIV y XVII tuvieron gran auge. El problema de esto fue que no era para todos, sino para las clases más acomodadas. Era más un ejemplo de lujo. Como siguiente punto, tenemos la historia del reloj. El medir el tiempo es un reto eterno. No es exacto todavía, pero se intenta. Al medir el tiempo, nosotros destacamos que el hombre busca la forma de medirlo. Para hacerlo, se fijó en el sol, donde no había ni montañas, y piensa en columnas o obeliscos. Esos son palos en forma piramidal que los antiguos griegos denominan gnomon. ¿El gnomon qué es? Bueno, como anteriormente les había dicho, el gnomon es una especie de palo que se colocaba en la antigüedad para que cuando el sol cayera diera sombra. Esa sombra la medían mediante unas líneas que ponían en el suelo para generar las horas. Claro, no eran exactas, nada más se medía por inicio del día, mediodía, nada más. Era un sistema primitivo, pero desde entonces se valía. Aquí hay una transición hacia el año 1000. En el año 1086 se dice que existe el primer dato de un reloj mecánico. ¿Cuál fue? El reloj mecánico de Sun Tzu. Esto fue en China. Este reloj se le llamaba eclipsédrico. ¿Por qué es un reloj eclipsédrico? Porque está compuesto por mecanismos que se activan mediante el agua, contenedores de agua que al vaciarse generaban las ruedas que hacía que girara el mecanismo. Entonces, ese tipo de relojes consideran unos estudiosos de los relojes que la verdad es el comienzo, pero hay otras personas también muy estudiosas sobre el tema que no piensan lo mismo y lo atribuyen hacia el siglo XIII, que es donde se encuentra el nacimiento del reloj mecánico. El surgimiento de este tipo de tecnología primitiva surge una problemática. ¿Cuál es esta problemática? Que en diferentes lugares en los que se estableció este sistema no era exacto, variaba en mucho. ¿Por qué? Porque por las condiciones climáticas y ambientales a las que se enfrentaban. En unos lugares era a determinada hora, mientras que otros cambiaba. Entonces había una problemática de medición, no era exacto. ¿Qué hicieron para arreglar este tipo de sistema? Bueno, tanto con el gnomon como los meridianos es el mismo sistema pero colocado en la pared. Estos sistemas lo único que cambiaron fue volverlos direccionales. Ahora los ponían verticales a manera de que a la altitud de ciertas regiones se pusieran cada uno. Entonces, mientras en una región estaba una altitud sobre el nivel del mar, en otra estaba a otro tipo de altitud para que diera la misma generación de tiempos en
momento y distancia. Cambiando con la religión surgen también aspectos impositivos que tienen consecuencia por el reloj. ¿Cuáles son? Los aspectos impositivos vienen siendo el establecimiento de nuevas horas, que es que ahora la comunidad, o sea, la comunidad monástica, mediante la ley cristiana, les imponen que a las 10 en punto van a generar las audiencias. Esto de la religión era determinado por ciertos sistemas denominados maitines, prima, tercia, sexta, nona, que eran ciertos rezos que se hacían a determinadas horas del día y de la noche. Siguiendo con esto, la aparición fue algo muy importante para el reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que las catedrales, en este caso, se disputaban por ser las primeras en adquirir un reloj de torre. Esto fue hacia el siglo XIV más o menos. Uno de los ejemplos, o unos de los ejemplos más destacados de este siglo, fue que la catedral de Norwich fue a pedir al señor Roger Stoll, un relojero experto, que les hiciera un reloj para la misma. También otra catedral es la de Estrasburgo, la que le piden un reloj demasiado complicado, astronómico, al señor Heinrich Halder. Y como último dato tenemos que en 1356 Pedro el Ceremonioso manda hacer con un señor llamado Antonio Bowell un reloj llamado para la Catedral de Perpiñán, que también era su castillo. Este tipo de reloj también era muy complejo y tardó un año en construirse, en lo que se fundieron las campanas y el mecanismo del reloj. Por último, cobra importancia. Lo de cobrar importancia es de fijar las horas, no nada más para el tribunal eclesiástico, sino para ciertos órganos públicos de índole importante, que empezaron a estipular horas. Por ejemplo, que ya lo había mencionado, es la de dar inicio a audiencias según el tribunal eclesiástico. Esto fue una de las primeras imposiciones que se hacían, por eso cobra mucha importancia ya el reloj. Continuando con los avances del reloj, hasta el siglo XVI crece la demanda de los relojes, sobre todo la reducción de sus dimensiones. Gracias a la invención del muelle, nacen los relojes de sobremesa o de repisa, con diferentes estéticas y nueva mecánica. La estética de los relojes no solo indicaban el paso del tiempo, sino que también se convirtieron en obras de arte desde el punto de vista artístico. Siguieron siendo de lujo, pasaron a manos del público y comerciantes. Ya no era nada más el privilegio de las iglesias. En el cuello del comandante también es empleado en el campo de batalla. El jefe del ejército debía tener uno colgando en el cuello. Solo contaba con una manecilla, la de las horas. Día solar. Se determina considerando el tiempo que transcurre entre dos pasos del Sol por un punto fijo que es la Tierra. Día sideral. En lugar del Sol se toma como referencia una estrella. La diferencia entre ambos es de 4 minutos aproximadamente. Johannes Kepler, astrónomo y físico alemán del siglo XVI, descubrió que la Tierra se mueve más lentamente cuando está distante del Sol y más rápidamente cuando está cerca. El día solar que se vive habitualmente no siempre es constante, de modo que los astrónomos han supuesto un sol medio, el que los rige hoy en día. De pocos maestros a la Fabrique Elite. Es una asociación que reunía todas las artes y todos los oficios relacionados con la fabricación de los relojes. En 1566 se fundó el gremio de los joyeros y en 1610 el de los relojeros. Su
Suiza es uno de los más importantes en la fabricación de los relojes por la precisión. Relojes nocturnos. Nacen en Italia en el siglo XVII con la caja generalmente pintada, dotadas de escape tan silencioso que se le llamó mudo. En Roma, el Papa Alejandro VII concedió a la familia Campani el privilegio de fabricar un reloj nocturno, ya que gustaba leer de noche. Algunos padres de la relojería. El mito de Abraham Louis Breguet. Los inventos de los siglos XVII y XVIII contribuyeron a la difusión del reloj. Inglaterra, Francia y Suiza en la cumbre de la producción son los más importantes. Galileo Galilei, descubridor del isocronismo. ¿Qué es el isocronismo? Es la igualdad de la duración de dos movimientos rítmicos. Con ello se abría la posibilidad de introducir en los relojes las agujas de minutos y segundos. Thomas Tompion, 1639-1713, fue uno de los precursores del reloj mecánico de precisión. Inició a construir relojes con doble caja. Era un excelente artesano. Daniel Wade, 1649-1724, fue uno de los primeros que intentaron proteger la mecánica del polvo y utilizar la minutera. En el siglo XVIII, los mares eran la base del desarrollo económico. Para esto hubo la necesidad de conseguir un reloj que fuera tan preciso en las condiciones atmosféricas del mar. Para eso se desarrolló el cronómetro, que era un reloj en sí de alta precisión. Su inventor fue John Harrison. Después de esto hubo un concurso donde se ofrecía una cantidad al inventor de un reloj que fuera más preciso que este, tratándole de quitar créditos a John Harrison. El Parlamento inglés entonces fue el que promovió esto y obtuvo varios relojes, pero de los cuales solamente el de él era el más preciso, tanto que hasta ni ellos mismos lo creyeron y llegaron tal premio. Si no fue hasta el cuarto ejemplar de este, que fue el que hizo que le dieran el premio obtenido. Uno de los más grandes precursores del reloj moderno. Este personaje nace en Neuchâtel en 1747. A los 10 años pierde a su padre. Su madre fue a casarse con un relojero, el cual ve que este Breguet es un chico inteligente, que tiene inicios de artista y de gran inventor. Lo manda a estudiar a París. Después de un tiempo viene nuevamente a su lugar de origen y vuelve a darse a conocer, pero ahora como un inventor, y sus grandes obras vuelven a llevarla a todos los más importantes reyes y todo. Su obra de arte fue el tourbillon, que se compensa la atracción que ejerce la gravedad terrestre sobre el volante del reloj. Fue un buen artista y un buen comercial. Este registró una gran cantidad de patentes y también perfeccionó los ya existentes relojes. Inventarió ilustraciones y dio la suscripción. Esto era que mandaba un catálogo de relojes a las personas que podían adquirirlos para que después le dieran el anticipo y empezara a trabajar en el proyecto. Fue detallista y gran decorador. Producciones terminaban antes de llegar a los 6.000 ejemplares. En ese entonces, los falsificadores ya existían. Los relojes podían haber no más de 500 por cada reloj auténtico. Temas a desarrollar: el portátil urbano del reloj de catedral y del Palacio de Hierro, la encuesta regional y
y análisis comparativo del mercado relojero de la zona de Orizaba. El comportamiento del consumidor según el modelo de conducta del consumidor, mediante los estímulos de mercadotecnia y los factores externos ambientales. A continuación, la conclusión del grupo es: en el pasado, el comportamiento del consumidor se adecuó a las necesidades de su tiempo, sin importar tanto la estética. Hoy en día, el consumidor tiene la capacidad de elegir un reloj dependiendo de sus gustos y necesidades. En el futuro, la compatibilidad de innovadoras tecnologías con el reloj se convertirá en la nueva alternativa de adaptación al comportamiento del mismo. Las fuentes de información son Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, autor Gottlieb, editorial Mercadotecnia Internacional, autor Sanuset, editorial Patria. Gran Diccionario Enciclopédico Visual, Programa Educativo Visual, primera edición, 1995. Planeta de Agostini, www.planetadeagostini.es. Procedencia de las ilustraciones. Cesare Gualdoni, empresa de subastas Antiquorum. Archivo Enciclopedia de los Relojes, Archivo del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica Leonardo da Vinci, Milán. Archivos de marcas de relojes. www.monografías.com, www.google.com, www.altavista.com, www.mundoreloj.com, www.planetadeagostini.com y www.terra.com. Con esto concluimos la moda en el tiempo a través del reloj. Gracias. Este reloj fue traído de Bruselas, Bélgica en 1892, con su peculiar estilo francés mediante un sistema de números arábigos. Este reloj es traído desde Aborrell, París, 1864. Consta de 4 carátulas que posteriormente vamos a describir. A continuación, Javier nos va a describir la operatividad del mismo. Bueno, aquí podemos describir la maquinaria como un tipo de mecanismo con péndulo inventado por Galileo Galilei mediante el sistema de isocronismo. Este tipo de maquinaria maneja una complejidad exacta para sus horas, a diferencia de los relojes eclipsédricos de agua. Ahora estamos en el interior de las carátulas del reloj de la Catedral de la Parroquia de San Miguel. Estamos viendo cómo se conforma en base de engranes para su funcionamiento de las manecillas que tenemos a los 4 costados. Cada uno de los engranes va a utilizar su operatividad para su funcionamiento. Este sector, mediante los 4 ejes que se conforma el sistema, genera 4 pesas fundamentales para la exactitud del mismo. Estas son mediante poleas de resistencia, las cuales se van intercalando conforme va pasando el transcurso de las horas. En la parte de afuera, a donde ya estamos viendo las carátulas, aquí estamos tratando con números romanos. Esta es una de las 4 carátulas que nos presenta la vista de la catedral, su estructura, su diseño. Son 4 carátulas que fueron especialmente diseñadas para estos tipos de relojes en París, Francia. Observamos el movimiento que tuvo una de las manecillas que posteriormente vamos a explicar. Este tipo de reloj no solo cuenta con un sistema de medición de las horas, sino también un sistema de mecanismo astral, el cual genera la medición de los planetas conforme el transcurso de los días, según las intersecciones que se encuentran colocadas en el reloj diagonalmente. Aquí nos encontramos en el interior
de la subida para el mecanismo oficial del reloj de la Catedral de Orizaba. Para terminar con nuestro reportaje sobre relojes de torre, presentamos nuestra última toma de la catedral. Manuel nos va a decir qué importancia tiene un reloj para él en su vida. ¿Qué importancia tiene? Es como el tiempo del horario. ¿El tiempo del horario? ¿Con él mides el tiempo? Ok. ¿Cómo te gusta que sea un reloj? Luminoso y cómodo. Luminoso y cómodo. ¿Alguna otra característica que te guste? Que algunos tienen calculadora. Que algunos tienen calculadora. Ok. ¿Cómo cuántos relojes tienes en tu casa? Como unos 10. ¿Como 10? Ok. ¿Qué importancia tiene en tu vida un reloj? Creo que es básico tener un reloj, claro que te da presencia, buena imagen y además es muy importante porque debemos saber qué es la hora actual, entonces creo que es muy mejor tener un reloj. ¿Qué características te gustan en un reloj? Me gusta que sea un poco discreto, no muy vistoso y además que no ocupe mucho espacio, creo que es lo mejor. ¿Cómo cuántos relojes cuentas tú para el desenvolvimiento de tu vida? Yo digo que el número que yo tengo es más o menos como de 5 o 6 relojes, no sé. Señora, ¿qué importancia tiene para usted un reloj en su vida? No le doy mucha importancia a los relojes porque no me gusta que me tomen el tiempo de mi vida, como que si me toman el tiempo de mi vida tampoco. ¿Qué características le gustan a usted en un reloj? Pues me gustan los de lujo, los dorados como para adornar una sala. Los antiguos. Los antiguos. Ah, ok. ¿Y cuántos relojes cuenta usted? Ninguno. Ninguno, señora. ¿Por qué no cuenta? Porque no me gusta que me tomen el tiempo de mi vida. No le gusta que le mucho tomen. menos en las recámaras de mis nietos, porque no quiero que le estén contando los minutos de su vida. Pues es importante para saber el día, la hora en que vivo, pues. La hora en que vive, ¿qué características le gusta que tenga un reloj? Pues que sea de manecillas, común y corriente, de cuerda. ¿De cuerda? ¿Cuántos relojes tiene usted aproximadamente en su casa? En la casa, pues, unos 4 o 5 relojes. 4 o 5 relojes. ¿La calidad es importante para usted? No es muy importante la calidad. No. Que sea exacto y las características que le acabo de mencionar. Un reloj. Muy poca. Muy poca importancia. Poca importancia. ¿Por qué? Porque no sé, nada más sirven para ver la hora. Para ver la hora. ¿Qué características te gusta que tenga un reloj? Que tenga pues, un cronómetro y luz. Un cronómetro y luz, ok. ¿Cuántos relojes tienes en tu casa aproximadamente? Nada más 3. ¿Tres? Pero de pared. Pero esos de pared. Señor Carlos, ¿qué importancia tiene un reloj en su vida? Pues toda, ¿no? Porque somos parte del tiempo nosotros. Dentro del tiempo es muy importante tener un reloj y más que todo el reloj nos da el tiempo, pero también nos da moda, nos da personalidad, nos da gusto. Es decir, el reloj no nada más es la hora, sino es todo. Es todo en general. Todo en general. ¿Qué características en lo personal a usted le gusta que tenga un reloj? Pues es su diseño. La casa relojera importa bastante en este negocio. Es decir, ahorita podríamos decir que hay muchísimos tipos de relojes, pero depende de la calidad, depende de la marca, depende el uso para lo cual lo quieras tener. Ya que estamos aquí ahora sí que en un local a donde nosotros podemos encontrar diversos tipos de relojes, ¿qué es lo que le gusta o cuál es la característica básica de preferencia en un cliente? Pues depende de su personalidad. Como sería elegancia para una persona ejecutiva, de dibujos animados para un niño. El precio que es dispuesto a pagar un cliente, alrededor de qué precio paga un cliente por su producto. Bueno, en los relojes, mira, puedes encontrar un reloj de 100 pesos que es imitación, que es japonés y te lo venden por kilo, y puedes encontrar un reloj que te puede dar de hasta de $70,000. Ok. Aproximadamente su clientela, ¿de cuánto es su presupuesto en un reloj? Tenemos un reloj de, no sé, 500 pesos a 9,000 pesos. De 500 a 9,000 pesos, más o menos.
Cuando yo le hablo de un reloj, ¿qué marca se le viene a la mente? Omega. Cuando yo le hablo acerca de un reloj, ¿qué marca se le viene a la mente? Un Ivada, un Reloj. Cuando yo le hablo de un reloj, ¿qué marca se le viene a la mente? Citizen. ¿Citizen? ¿Alguna otra marca? Casio. ¿Mido? ¿Aquí? Casio. Hemos entrevistado a diferentes personas, clases sociales, diferentes gustos. Nos damos cuenta qué importancia le dan al tiempo en su vida, qué características les gusta de un reloj y cuál es el desenvolvimiento que toman en base a su tiempo que traen marcado en su mano o que tienen en el reloj de algún vecino, de algún familiar, cómo se desenvuelven. El comportamiento del consumidor, de acuerdo al autor Philip Kotler, cuarta edición, marca que el modelo de conducta del consumidor cubre dos aspectos, que viene siendo los estímulos de mercadotecnia y factores externos ambientales. En los estímulos de mercadotecnia entran las etapas de inicio y desarrollo. La etapa de inicio cubre del producto que era rústico e imperfecto, el precio incosteable para la mayoría. Plaza era un mercado reducido y la promoción era normal, sin gran relevancia. En factores externos ambientales, económicos, causó poco interés, tecnológicos utilizaban sistemas primitivos, políticos todavía no cobraba gran importancia y culturales tenía la misma ideología que políticos. En la etapa de desarrollo, el producto era innovador, el precio costeable, término medio, y la plaza era un mercado en expansión. Tres importantes ciudades se podría decir que fueron Francia, Suiza e Inglaterra. Y la promoción, hubo un gran estallido en el desarrollo del reloj. Económicamente causó gran interés tecnológico, los sistemas se volvieron más sofisticados y políticos cobra importancia y culturales igualmente cobra importancia. A continuación, el compañero Alejandro Peregrina explicará las dos siguientes etapas que vienen siendo contemporáneas y futuras. En la etapa contemporánea que estamos viendo, el producto se ha vuelto un producto clásico, con un precio accesible para la mayoría, dado a la venta en un mercado en general, con una promoción un tanto normal. El factor externo, el factor económico ha sido normal según cada consumidor. El factor tecnológico, el reloj está sufriendo nuevas tendencias hacia fronteras con la compatibilidad a nuevas ciencias. En el factor político se ha vuelto un imperante del gobierno. En el factor cultural ha perdido la importancia que quizás se le dio en los inicios que tuvo y se ha vuelto una herramienta más para cada individuo. Y la tendencia futura tenemos que el producto tiene una tendencia a sufrir una mutuación con nuevas ciencias, con un precio variable según su importancia y uso en una plaza en el mundo entero, y su promoción va a ser normal y regulada como ha sido en este tiempo contemporáneo. En el factor económico va a ser esencial el precio. En el factor tecnológico va a desarrollar nuevas técnicas. En el factor político va a ser indispensable. En el factor cultural va a tener una tendencia a la valorización de nuevos mecanismos. Bueno, a continuación el compañero Javier Mejía nos expondrá las tendencias futuras del reloj. Bueno, como último punto me toca explicar lo que es los relojes del futuro. Los relojes del futuro se evocan a que recientemente se ha pretendido hacer fusiones entre la relojería y otras ciencias, como son la ciencia nuclear y la informática. Un ejemplo muy destacable de esto es Microsoft, la compañía de Bill Gates. Esta compañía está pretendiendo hacer un nuevo reloj con tecnología que pueda bajar información, mensajes y otro tipo de programas y aplicaciones mediante un programa denominado SPOT, que significa Smart Personal Object Technology. ¿Esto qué quiere decir en español? Programa personal de objetos inteligentes. Con esto se pretende alcanzar el 5 o 10% en los consumidores, pero esta fusión se hace mediante compañías relojeras como son Fossil y Citizen.
con Microsoft. Con este tipo de fusiones se pretende hacer una nueva tecnología de relojes con información. Este es el tipo de información que les pudimos recopilar hasta el momento sobre relojes del futuro. Por su atención, muchas gracias. Y por último, reflexionando, se les puede hacer unas preguntas que son las siguientes. ¿Qué importancia tiene para ti el reloj? ¿Cómo repercute en tu vida? ¿Y te has preguntado alguna vez qué sería de tu vida sin el reloj?